Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video más de este nuevo canal Contador Ingenieros, un canal hecho por estudiantes y para estudiantes, donde hoy trataremos al respecto de otro tema de máquinas eléctricas, más precisamente el conexionado en paralelo de transformadores. El hecho de incorporar transformadores en paralelos mejora notablemente la instalación eléctrica en periodos de mayor demanda eléctrica y además se produce una ventaja adicional, que es que la carga más esencial puede seguirse alimentando en el caso de la avería de un transformador con los otros transformadores. Así que ahora procedamos al análisis del conexionado en paralelo de transformadores. Bueno, se dice que dos transformadores monofásicos trabajan en paralelo cuando sus bordes homólogos están unidos mediante conexiones de reactancia y resistencia despreciable, tanto del lado primario como del lado secundario. Aquí se observa en un esquema convencional de dos transformadores monofásicos y se ve una serie de requisitos. Los requisitos son de la misma relación de transformación por ambos transformadores, representados por la letra K, y la misma polaridad, mismo voltaje de entrada, el voltaje primario total va a ser igual al voltaje primario del primer transformador y el voltaje primario del segundo transformador, y mismo voltaje de salida. Además, debe considerarse que en un conexionado en paralelo de transformadores trifásicos, ambos transformadores deben pertenecer al mismo grupo de conexiones o mismo ángulo horario. Como simbología utilizaremos un apóstrofe para simbolizar el primer transformador y dos apóstrofes para simbolizar al segundo transformador. Esto lo podemos apreciar mejor en el circuito equivalente a continuación, donde se representan ambos transformadores, transformador 1 y transformador 2, cuya impedancia equivalente total está reducida al primario. Podemos observar cómo la corriente total de salida va a ser igual a la corriente secundaria reducida al primario, que vamos a decir que es igual a la corriente primaria de entrada al conexionado en paralelo, y esto se debe a que despreciamos la corriente que circula por el brazo de excitación, debido a su pequeño valor comparado a estas otras corrientes. Vamos a decir que la corriente total de salida va a ser igual a la corriente de entrada, la cual, por estar conectado en paralelo a ambos transformadores, se divide en la corriente que circula por el primer transformador y la corriente que circula por el segundo. Por lo tanto, la corriente total de salida va a ser la suma de ambas corrientes, lo cual podemos despejar y obtener las siguientes ecuaciones que utilizaremos más adelante para representar en función de la corriente total a las corrientes que circulan por el transformador número 1 y por el transformador número 2. A continuación se aplica la ley de Kirchhoff de las tensiones, o la segunda ley de Kirchhoff, la cual va a decir que el voltaje primario va a ser igual al voltaje secundario, por un lado, va a ser igual al voltaje secundario reducido al primario del primer transformador, más la corriente que circula por ese transformador por su impedancia total equivalente reducida al primario, que a su vez va a ser igual al voltaje secundario reducido al primario del segundo transformador, más la corriente que circula por ese transformador por su impedancia total equivalente reducida al primario. Podemos despejar esta ecuación y expresarlo mediante la diferencia de ambas tensiones secundarias reducidas al primario de ambos transformadores. Así arribamos a nuestra ecuación número 1. Vamos a obtener ecuaciones número 2 para realizar una combinación con la primera que obtuvimos y de esta manera continuar el análisis del conexionado en paralelo. Vamos a expresar la reducción de ambas tensiones. Vamos a decir que la tensión secundaria reducida al primario del primer transformador va a ser igual a la relación de transformación de ese transformador por su voltaje secundario, lo cual es lo mismo, como habíamos dicho como requisito, que el voltaje secundario del transformador número 1 iba a ser igual al total. Entonces lo expresamos como V2. El mismo procedimiento se realiza para el otro transformador. Decimos que el voltaje secundario reducido al primario del segundo transformador va a ser igual a la relación de transformación de ese transformador por su voltaje de salida, el cual va a ser el mismo que el voltaje total. Entonces, ambas ecuaciones las unimos con la primera y arribamos a esta ecuación, con lo cual podemos sacar factor común el voltaje total secundario
y a partir de esta ecuación continuaremos con el análisis del conexionado en paralelo. Bueno, ahora continuaremos con este desarrollo partiendo de la ecuación a la cual arribamos en la escena anterior. Vamos a tratar de llegar a ciertas ecuaciones para obtener conclusiones respecto de las corrientes que circulan por ambos transformadores conectados en paralelo. Entonces, a partir de esta última ecuación, vamos a tener en cuenta las expresiones de ambas corrientes que circulan por ambos transformadores con respecto a la corriente total o de salida secundaria referida al primario, que en este caso, como había explicado, va a ser la misma corriente que ingresa por el lado primario. Entonces, vamos a despejar, tomamos esta misma ecuación y en un primer paso reemplazamos lo que es la corriente que circula por el transformador número 1 en función de la corriente total menos la corriente que circula por el transformador número 2. Entonces, efectuando ese reemplazo, sacamos factor común, la corriente número 2, y la despejamos, obtenemos su valor en función de todos los otros parámetros. El mismo proceso hacemos con respecto a la otra corriente. En un segundo paso, entonces, reemplazamos la corriente que circula por el transformador número 2 en función de la corriente total y la corriente que circula por el transformador número 1. De esta manera, volvemos a sacar factor común la corriente que circula por el transformador número 1 en este caso y la despejamos. A partir de estas dos ecuaciones, las últimas expresiones halladas, vamos a ver cómo varía el tema signos, lo cual lo veremos a continuación. Bueno, a partir de las expresiones halladas en la parte anterior, vamos a buscarle su sentido para algunos casos. Supongamos un primer caso en el que el paralelo de transformadores trabaja en vacío, por lo cual su corriente total de salida va a ser igual a 0. Y ambas relaciones de transformación de ambos transformadores son distintas. Entonces, se va a anular el término que contiene a la I total y van a quedar que las corrientes son de igual magnitud y de sentido contrario. Estas corrientes son totalmente indeseables, se llaman corrientes de circulación y lo único que van a generar en ambos transformadores es un calentamiento y pérdidas. Entonces, yendo al caso en el que ambas relaciones de transformación de ambos transformadores son iguales, el término de las corrientes de circulación, que es el que incluye el voltaje, se va a anular. Entonces llegamos a estas expresiones de ambas corrientes que pasan por ambos transformadores y las podemos unir y vamos a llegar a la siguiente relación, la cual dice que el cociente entre las corrientes que pasan por el primer transformador y el segundo transformador son inversamente proporcional a sus impedancias equivalentes reducidas al primario. Entonces, haciendo otra consideración, a modo de ejemplo, podríamos decir que si ambos transformadores presentan las mismas potencias y las mismas impedancias, la carga se va a distribuir proporcionalmente en ambos transformadores. Pero, yendo al caso en que ambas impedancias equivalentes reducidas al primario del transformador 1 y 2 son distintas, lo que va a pasar es que va a haber un transformador sobrecargado y el otro va a trabajar por debajo de su valor nominal. Entonces podríamos decir que, suponiendo el caso en que un transformador presente el doble de potencia que el otro, ese mismo transformador debe reducir su impedancia a la mitad para que de esta manera logremos repartir la carga útil proporcionalmente. Así que bueno, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse al canal para seguir viendo contenidos como este y mucho más. Muchas gracias.